¿Habrá cambiado de alguna manera la manera de ver su partido político, la gente, con este tema de la ideología de género? Y la política en general, yo creo que este año ha sido un año, ¿verdad?, tan fuerte con todo lo que es ideología de género a nivel legislativo. Aprovechamos esta oportunidad para excusar a nuestra compañera Morey Moyola. Esta semana está de vacaciones, tratando de descansar un poquito. Fernán, este tema a mí me parece, por lo que yo palpo cuando me muevo, ¿verdad?, y estuve por allí por el Capitolio, de ver tantas caras nuevas y de ver tantas caras nuevas apasionadas, me refiero a gente del pueblo, que sí, vi mucha juventud. Cuando fui al Capitolio vi mucha juventud también, mujeres y jóvenes, habían varones también, siempre las mujeres en una cantidad un poco más alta, pero de 20 y pico y de 30 y pico. En estas luchas de haber creado conciencia, estar en contra de la ideología de género, y la pregunta que yo me hago, ¿en estas personas estará cambiando la manera de ver la política en general y de ver al partido político al cual, ¿verdad?, han estado afiliados por tantos años, independientemente de que alguna de la gente que tú ves pueda haber votado por el Proyecto Dignidad en estas elecciones pasadas? Pero aquel que no lo hizo, ¿estará viendo la política de manera diferente y a su partido político? Es una de las preguntas que yo me hago, y por eso la quiero plantear en esta mañana a los oyentes de la emisora, porque yo le llamo vómito del infierno, que ha sido tan agresivo desde que empezó el año, que no te queda de otras que tú preguntarte, el que no reaccione, de aquí en adelante yo no sé qué cosa lo puede hacer reaccionar. Laje trajo en las conferencias tanta información de lo que es el plan completo de la ideología de género con el componente político, que aquel que no lo había internalizado, se supone que haya internalizado por lo menos algo o lo suficiente como para dejar de ser indiferente y crear una reacción. Sí, yo creo que yo estaba entre los indiferentes tiempo atrás. Sabes que yo dije que la primera vez que yo me inscribí y voté fue esta ocasión. Así es que, pero siempre estaba bien pendiente a la política. O sea, siempre estaba mirando qué era lo que estaba pasando. Solo que no quería meter la mano. Y entonces, y nunca me había planteado esta pregunta. Y ahora que tú lo traes, tengo la impresión de que, en efecto, a mí, o sea, todo lo que yo pensaba cambió radicalmente desde que empezaron con la insistencia de la ideología de género, ¿no? Y, o sea, ahí empecé a como, pero espérate, ¿qué es lo que hay aquí detrás de todo esto? Exacto. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Empecé a hacerme preguntas que me llevaron a otro sitio. Es que la insistencia con los proyectos de ley, y yo creo que en este sentido ha sido un error garrafal de parte de ellos en su estrategia. Antes la gente pensaba que era estrictamente el derecho de una persona gay hacerlo. Y que cualquier cosa de nuestra parte que sonara a oponernos era un cristiano oponiéndose a un gay o a alguien de la comunidad. El componente imposición de parte de ellos, el venir a arropar con imponer su visión, no estaba. O no estaba tan claro. Así que a la gente le tomó años darse cuenta que la bandera original que nosotros levantamos a principios de los 2000, y otros líderes por supuesto, de que esto venía en una ruta de imponernos su criterio, su estilo de vida, la forma de pensar, la forma de actuar, definir qué es bueno y qué no lo es. Porque nadie pensó, Fernán, hace 15 años, que la ideología de género y la comunidad iban a querer literalmente quitarte a tus hijos de las manos para educarlos ellos con una ideología, que es la ideología de género, en un salón de clases. La gente nunca lo vio. Donde la gente ha venido a ver eso es ahora, en el último año, año y medio. O sea, es verlo de manera clara, consistente, precisa, para decir, oye, Nueva Vida no está mintiendo, ha venido por años diciéndolo, Claribel Maldonado, Tamoa Vivas, Milton Picón, o sea, todo el liderato que se ha levantado por la promoción de la ideología en los medios seculares. Fíjate que Guapa y El Nuevo Día empiezan esta semana, particularmente Guapa, empieza 3 días, lunes, martes y miércoles. Esta semana un bombardeo de lo increíblemente meritorio que es la ideología de género, ¿no? Exaltando a la comunidad LGBTQ+. Toda una campaña. Toda una campaña.
Una campaña que si la fueras a costear cuesta millones de dólares. Sí. Ese tipo de exposición en un horario prime, en un noticiero. Pero el cristiano fue despertando y diciendo, espérate, yo no tengo ningún problema con la comunidad. Y el que quiera ser gay o lesbiana, que lo sea. El que quiera ser trans, que lo sea. Esto pasó la línea de literalmente quitarme a mí como papá el derecho de yo educar a mis hijos como pienso y como creo. Y conforme a mi fe y mis valores. La gente se dio cuenta de que esa prédica de años es cierta. Y la gente está impactada, impresionada, que es mucho más cierta de lo que habían pensado. Sí. Yo creo que muchos cristianos, sin ánimos de criticarnos y de ponernos como fanáticos, oyentes, un sector de los oyentes de la emisora por unos años pasados, pudieron pensar, me gusta Nueva Vida, pero en esto están exagerando. Sí, sí, era un tema antipático. Era un tema, se había convertido en un tema sumamente antipático, que dividía. Yo creo que la insistencia de ellos de arrasar con imponer la ideología de género ha hecho que ese mismo público diga, hasta aquí me tuvieron. Esto no lo voy a permitir. Sí, y yo creo que eso ha sido un game changer, ha sido una forma de cambiar el juego, porque ellos han venido como una aplanadora y aún el que estaba indiferente o el que estaba súper simpático con ellos dice, no, te respeto, te quiero, pero no me vengas a imponer lo tuyo de la manera en que tú lo quieres imponer. Sí, y ahora tiene entonces también miembros de la comunidad homosexual diciendo, no, eso de la ideología está mal. O sea, veo ¿sí? Algo que no veíamos. Correcto. Tiempo atrás. Correcto. Sí. A mí me parece que a la medida en que muchos, inclusive de los que están del lado de ellos, se atrevan a hablar también y decir, mira, yo soy de la comunidad, o yo soy gay o lesbiana, o soy trans, que fue el caso de este muchacho que yo entrevisté hace años, cuando esta artista de la niñez, ay padre, la memoria me falla en este momento, hizo un poema que era simpático a los niños. Hablando de María Chusema. De María Chusema. Sí, sí. Yo entrevisté en aquel momento a quien era Ivana Fred. Ajá. Que ha sido trans durante toda su vida, pero estaba en contra de María Chusema. Totalmente en contra. Y ella, la bandera que levanta es, deja que los niños sean niños, ser gay, lesbiana o trans es un asunto de cuando eres adulto, cuando tienes la madurez para decidir si eso es lo que tú quieres, pero a los niños déjalos quietos. O sea que hay gente, y de hecho la arrinconaron y la criticaron y le quitaron su voz en los medios. Que la desaparecieron. La desaparecieron totalmente. ¿Qué tú sabes de ella después de esa entrevista? Nada. Absolutamente nada, nada. Porque tú no puedes ir en contra. Es una aplanadora que el llamado respeto a la inclusión queda nulo simplemente si tú piensas diferente. Que fue lo que le hizo Maite Oronoz como presidenta del Supremo a ¿verdad?, subalterno empleado del sistema de justicia, oficial jurídico 2. Lo que piensas diferente y te anulo. O sea, es anulación total. Eso ha permeado en el pueblo y el pueblo lo ha entendido, lo ha internalizado. Y el pueblo se ha levantado, y yo creo que los políticos que no se den cuenta, y me parece que la mayoría todavía no se da cuenta, están provocando que aquel que tiene una ideología de estatus la mantenga, pero esté dispuesto en esta etapa del juego a no estar afiliado más a ese partido que entretiene, que promueve, que presenta proyectos de ley, y a gobernantes como Pierluisi, que está comprometido con la agenda. Todo proyecto que llegue en esta dirección, él dice que lo va a firmar. Claro, le tengo que reconocer la honestidad. Desde la campaña lo dijo. Clarito, seguro. Desde la campaña lo dijo. Y si hay algo que nosotros tenemos que reconocer de los políticos como bueno, es que nos digan dónde están parados desde el principio. Si tú le das el voto como quiera, pues tú lo sabías. Sí. Pero ese es el caso que tenemos, esa es la realidad. Estas luchas habrán cambiado la mentalidad de la gente de cómo ve la política y su afiliación a su partido, y que realmente esté empoderando al elector a decir, ahora me toca a mí expresarme con el voto. Con el voto. 787-993-9700, 787-993-9700. La pregunta que estamos haciendo, estas luchas de la ideología de género y más de 25 proyectos que se vieron
de enero al 30 de junio, de hecho todavía no ha cerrado el mes, puede pasar cualquier cosa, ¿ha cambiado tu percepción del juego político y de la afiliación al partido? Esa es la pregunta. Adelante, en ruta, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Pues mire, sí, la ha cambiado. Y gracias a ustedes que nos mantienen informados, ¿verdad? Yo antes ni leía, yo decía, realmente, ¿verdad? Tengo que serles sincera, están exagerando. Nueva Vida está exagerando, de verdad. Pero seguí escuchándolos, ¿verdad? Uh-huh. Y con el paso del tiempo, pues, empecé a leer, a buscar, como ustedes decían. Uh-huh. Y mis hijos están grandes ya y están casados. No tengo nietos, pero por mis nietos y por los hijos de los demás, yo estoy dispuesta. Uh-huh. Y toda mi familia realmente es popular. Pero desde el año pasado yo decidí y dije, no, hasta aquí. Uh-huh. O sea, y me leí las plataformas de los diferentes partidos, que jamás había hecho eso en mi vida tampoco. Y yo decía, wow, uh-huh, de verdad que en la palabra lo dice, o sea, mi pueblo perecerá por falta de ignorancia, porque es que estaba bien ignorante a muchas cosas. Uh-huh. Así que yo les doy las gracias, gracias. Y esto lo he ido pasando así mismo a mi familia y les he ido hablando poco a poco, porque pues a veces, ¿verdad? Pues trae un poco de roce, sí, pero los he ido también poquito a poco, ¿verdad? Le voy hablando, y así que yo les agradezco a ustedes. Bueno. Y ahora soy de Proyecto Dignidad. Inclusive trabajé para ellos en las elecciones, uh-huh, y fue un proceso bien difícil, porque yo decía, oh, Dios mío, yo no sé dónde yo estoy, pero pues tú me vas a ayudar y tú me vas a guiar, y gracias a Dios todo fue muy bien y no me arrepiento. Qué bueno. O sea, esto entonces lo que significaría sería un viraje extraordinario en las próximas elecciones, ¿no? Totalmente, porque al cuatrenio le faltan 3 años y medio, uh-huh, de debate legislativo, y esta es la agenda. La gente, si no se había hartado, no de emisoras como Nueva Vida que hablan del tema consistentemente, si la gente no se había hartado del ambiente político que habla del sistema consistentemente para imponer ideología de género, se va a hartar. Uh-huh. Y el que no estaba convencido todavía se convencerá. Fíjate cómo ella estaba en los de Nueva Vida, estás exagerando, a decir, wow, era verdad. Era verdad, sí. Y los procesos de educación, así es que se dan. Uh-huh. Por eso hay que tener paciencia. Sí, sí. Como ellos la han tenido. Correcto. Para llegar hasta acá. Correcto, sí, así es. Adelante, buen día. Muy buenos días. Sí, cuéntanos. Quiero comenzar bendiciendo, ¿no? Y pidiéndole al Señor que nos mantenga siempre presente para que ilustre nuestras vidas. Yo, pues, todo distinto, siempre yo confirmo mis cosas a través de Nueva Vida. Siempre que hay un issue, los escucho a ustedes siempre han arrojado luz. Para ir al tema, yo me identifico como una persona proestadista, pero no soy PNP. Y de hecho, el gobernador actual, junto a todos los demás partidos, me quitaron a mí lo que era tal vez el hambre por echar a Puerto Rico hacia adelante, buscar alternativas en el gobierno. Uh-huh. Ninguno de ellos. Se metieron con mis hijos y con mis nietos, se metieron con mi vida. Exacto. Y tienen ahora una montaña que se van a encontrar con ella. Y como yo, somos muchos. Exacto. Tenemos que levantarnos. Uh-huh. Tenemos que unirnos a personas como ustedes. Guapa está para hacer esa campaña. Nueva Vida tiene más poder que ellos. Las emisoras cristianas tienen más poder que ellos. Todos podemos. Tengo una tristeza en mi corazón. Yo soy católico. Pero tenemos al padre Carlos Pérez, que es excelente y ha estado ahí. Ojalá todos los sacerdotes y obispos estuvieran en la misma. Lamentablemente, en mi punto de vista, con el respeto que se merece, el Papa nos está dirigiendo bien mal. Vean las noticias. Yo seguiré siendo católico porque yo busco a Cristo. Yo no voy detrás de hombre, yo voy detrás de Cristo. Uh-huh. Pero nuestro dirigente nos lleva por mal camino. Y tenemos que ver, el padre Carlos Pérez y otros sacerdotes son una excepción. Ahí estamos fijándonos. Dios los bendiga a ellos. Claro. Dios los bendiga a ustedes. Tenemos que levantarnos. Los políticos nos buscan para el voto, pero todos, excepto Movimiento Dignidad, todos ellos
están en la misma agenda. Fíjense que ya se treparon, Victoria Ciudadana metió personas ahí de ideología hasta socialista. Tenemos, por nuestro país se nos va a ir de las manos. Gente, levantémonos. Yo los bendigo a ustedes, Juan Carlos. Carlos. Que sí, seguro y yo que sé sí. que Dios los va a bendecir y ustedes van a estar siempre adelante. Gracias a ti por esas palabras tan lindas, ¿verdad, Isel, del pueblo católico que escucha esta emisora? Y firme, fíjate lo que él dice, por mis nietos también. O sea, hay un despertar de aquel que ya crió, mirar a la nueva generación. Y lo está cambiando todo, o sea, está cambiando el pensamiento radicalmente y el político no se está dando cuenta, pero el pueblo sí. Y el pueblo también entonces dándose cuenta a la misma vez, o sea, comprendiendo el tema de la ideología de género, sí, pero también las implicaciones políticas que el tema trae. Es que la gente está internalizando, Fernán, algo que ha sido parte de mi sueño de muchos años, el poder que tienen como elector. O sea, lo que nos queda de esta democracia, cada 4 años vamos a un proceso electoral. El poder del voto es tal que a la medida en que el pueblo internalice cómo ese único voto puede cambiar tantas cosas, me parece que cuando el pueblo se levanta en esa dirección, los partidos políticos van a temblar más que nunca. Seguro, sí. Es un pueblo empoderado y no tiene que ver con afiliación de estatus. A la medida en que la gente pueda seguir internalizando eso también, o sea que le puedo, aunque sea estadista, le puedo votar en contra del PNP, aunque sea estadolibrista, le puedo votar en contra del PPD, o sea, y aunque sea independentista, le puedo votar en contra al PIB o al Movimiento Victoria Ciudadana, del pueblo cristiano, católico y evangélico. A la medida que el elector sigue internalizando eso, se acabó el juego, o sea, es otro juego político. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Sí, cuéntame. Estamos contigo. Yo era popular 100% popular. Yo no quiero saber del Partido Popular, ni voté por el Partido Popular, voté por el Proyecto de Dignidad. Y mi mamá es muñozista y ya está al lado de acá. Poco a poco. Porque me he sentado a hablar con ella, le he explicado, la he ido llevando. Me he buscado la enemistad de familiares, porque sí me la he buscado. La enemistad de muchas familias por mi decisión. Pero es mi decisión y creo que es lo correcto. Y toda esta decisión viene a raíz de los temas de ideología de género. Sí. Realmente, y que el Partido Popular se ha ido desenfocando totalmente. Los líderes que hay hoy por hoy no sirven. Además, ha tenido que ver mucho la educación de ustedes, cómo ustedes han ido educando al pueblo. ¿Sabes? Poco a poco, y yo pues me preocupo por los escucho, pero a la misma vez busco información. Exacto. Información y esto está mal. Sí, qué importante eso que tú dices. Fíjate que él dice, yo los escucho a ustedes, pero busco información. Y eso es lo importante, corroborar. Seguro, sí. Porque todo aquel que vaya a corroborar, es más, hay algunos que van a decir, Nueva Vida se quedó corto con lo que dice. Chacho, Nueva Vida se quedó bien cortita, porque realmente el cúmulo de la agenda es tan aplastante y tú vas a encontrar tanta información cuando la buscas, que lo que nosotros planteamos aquí a veces puede ser una idea general. La agenda es demasiado de violenta, demasiado. Yo era uno de los que no encontraba cómo hacer el link entre todo ese movimiento con el asunto globalista. Sí. ¿Ves? O sea, me parecía que este era una islita, fíjate, subestimaba el asunto y decía, es una islita muy pequeña donde hay 4 políticos que están haciendo las cosas con los pies, tú sabes, por no decir las patas. Y de repente no creo que cómo podemos encajar, pero me di cuenta de que hay algo un poco más arriba. Correcto. Que está empujando la cosa, ¿no? O sea, así es. Los políticos son, en algunos casos, ¿verdad? Como unos muñequitos dentro de todo un andamiaje. Fíjate que de ahí salen las grandes figuras que no son creyentes o que su bandera no es la Biblia ni su fe. Y cada día advierten más porque se dieron cuenta de que la agenda es a nivel mundial. Esta es la discusión en todos los países del planeta. Sí. Fíjate que Hungría recientemente hizo una ley prohibiendo la enseñanza de ideología de género y que no haya en el sistema público de enseñanza ninguna referencia a que suene simpático nada de la comunidad LGBTQ+. Y eso no significa que hay discrimen. No. Simplemente que a los niños no se les va a dar nada que les haga simpático ir en esa dirección, ¿no? Hungría. Sí. Hungría, un país europeo.
O sea que estas luchas se siguen dando en todas partes y yo creo que el pueblo, ahora con la cuestión de las redes, tiene acceso a esa información también y comienza a cambiarle la lupa de cómo ven muchas cosas. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Ajá. Te escuchamos. Mira, yo tuve una experiencia con mi esposa, ¿verdad? Mi esposa PNP, como digo yo, PRP. Y le sugerí, mira este proyecto nuevo que vino, con indicar. Y ella, no, yo voy a votar por Pierluisi. Y yo le dije, no. Y la fui convenciendo, como dijo el caballero anterior, la fui convenciendo, diciendo, mira esto, mira lo que es, mira lo que va a pasar después, mira, y entonces, mira esto, hermano, yo soy del pueblo de Cataño, entonces, hermano, ayer, esto no viene el tema, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Ayer hubo una parada que caminó a Cataño. Cataño había sido un pueblo que estaba olvidado y ahí se ha metido evangelistas a orar por el pueblo, y el pueblo ha sido ahora en estos momentos próspero, chicos, y no me gustaría, amén, ¿verdad? Porque tenían personas en su cabeza, trátanos iguales, nosotros te tratamos iguales, pero lo que Dios sabe lo que ellos hacen. Eso era mi comentario. Buen día. Sí, claro que sí. Gracias por dejarme comentar. Gracias a ti por tu llamada. Claro que sí. Yo creo que otra cosa es esa, que el país ha corroborado que el trato de nosotros hacia la comunidad ha sido de un respeto espectacular. Aquí no hemos degradado, ni hemos hablado mal de nadie, ni le hemos quitado el valor como personas y como profesionales a los que lo son. Yo creo que el pueblo ha ido viendo el discurso de odio del lado contrario, del lado de ellos hacia acá. Y yo creo que esa es otra de las cosas que ha ayudado a que le haga clic en la mente a la gente el mensaje que hemos llevado. O sea, la gente es inteligente, la gente se da cuenta. Cuando nota odio de un lado contrario al que acusa de odio, la gente dice, pero ven acá, si en Nueva Vida siempre hablan con mucho respeto de la comunidad y nunca están degradando a ninguno de los líderes de la comunidad. Les reconocemos el derecho de luchar por lo que creen. De lo que hemos dicho y diremos es, no nos impongas como tú piensas, no lo impongas. O sea, ellos se ganaron el respeto, lucharon por un respeto y se lo ganaron, ¿cierto? Sí. O sea, porque yo recuerdo que, qué sé yo, 40, 30 años atrás, incluso en la televisión, en la radio también, se usaban palabras feísimas para, ¿verdad? Para referirse a los miembros de esta comunidad. Y eso se adelantó positivamente. ¿Ves? Ahora, luego entonces quisieron pasar una raya. No fue suficiente. No fue suficiente. Ahí es que está el problema. Exacto. Ahora es para poder, nosotros comunidad, para poder sentir que ustedes nos respetan, nos van a casar en sus altares. Sí, entonces ya pues, okay. Para. Ahora, para saber que ustedes nos respetan, sus emisoras cristianas tendrán que hablar de nosotros y tendremos espacio allí. Ese es el segundo paso en el que ellos están ahora. Claro, y en las escuelas públicas, no, ahora queremos, o sea... Vamos a decirle a tus hijos que ser de pequeñito, de esta manera y tener esta conducta y hacer esta cosa es correcto. O sea, ellos han ido ahora a un brinco tan y tan ambicioso de imposición que ahí es que el pueblo está diciendo, estos son otros 20 pesos, esto no era lo que yo pensaba antes, esto sí lo voy a defender. Entonces, y ciertos movimientos políticos que no tienen nada que ver con esa comunidad, dijeron, caramba, en esa lucha nos podemos montar. Exactamente. Exactamente. Y adelantar nuestra agenda política. Y ahí hay una mezcolanza. Ahí está el movimiento Victoria Ciudadana, que ha sido tan efectivo. Alexandra Lúgaro, hay que reconocer que en eso fue una genio. Sí. Lo leyó en la nueva generación, en los universitarios, lo leyó, lo vio. Lo vio, sí. Lo montó y aunque para nosotros fue un mensaje escandaloso, sabía dónde estaba pescando. Sí. Y mira dónde ha llegado. Exactamente. Ahí está. Qué interesante, ¿no? Demasiado interesante. Sí. Y a la medida en que nosotros como pueblo podamos internalizar esto, que ahora el punto es imposición. No es respeto, no es derecho. Ya tienes todos los derechos, te puedes casar, puedes adoptar, puedes ir a donde tú quieras. Tienes todos los servicios, se te respeta,
se te honra, nadie se mete en la cama. O sea, tú tienes todo, pero ahora quieren algo más. Ahora es la imposición. Ahora es, si no piensas como yo, cállate, es un delito, te acuso de discrimen y te meto preso. Y si tienes un negocio, me das el servicio obligado porque tienes una multa y te meto preso. Y me das el servicio como quiera. O sea, eso es lo que estamos viendo. Ese es el proyecto 103, por mencionar uno. Eso es el proyecto 103. Sí. Y ahora quiero que en las escuelas les digan a tus hijos que puede ser, ¿verdad? Sí, que puede ser trans, que puede ser gay, que puede ser lesbiana, desde que tiene 3 añitos, desde que tiene 3. Sí. Entonces, como la gente lo ve en proyectos de ley propuestos, la gente dice, oh, espérate, esto es cierto. Antes pensaban que no, ahora saben que sí. Ahora se ve. ¿Ok? Así que en ese sentido, pues ha sido un cambio de juego tremendo. Nosotros como medios seguiremos educando. Y qué bueno que la gente que se comunica con nosotros, y tenemos un montón de llamadas para tirar al aire, si quisiéramos, ¿verdad? El tiempo nos corre. Es que está cambiando la manera en que ven la política y están cambiando la manera en cómo ellos como electores tienen un poder para cambiarlo todo. Porque realmente de eso es lo que se trata. Entonces, cuando se dan cuenta, entonces, ¿cómo se dice? Reconfirmamos que Puerto Rico es una islita de valores, precisamente, ¿no? O sea, de unas tradiciones muy arraigadas, muy lindas, que nos encanta la familia. Así es. O sea, no es lo que nos han querido vender. Para nada. De muchas formas, ¿no? No es lo que vamos a ver hoy, el enfoque guapa, que yo sé que los van a presentar como víctimas, los van a presentar como marginados en Puerto Rico. La comunidad hoy, tiene un certificado de nacimiento nuevo. Hoy, mientras tú y yo hablamos, eso no está propuesto, eso es ya vigente, eso es ley. Si te sientes nena, va y cambias tu certificado de nacimiento. Cambias tu licencia de conducir. En el Puerto Rico de hoy, te puedes casar. ¿Qué más tú quieres? Lo tienes todo. No me hables de derechos porque tú los tienes todos. Ahora estás en una lucha de privilegios. Y el privilegio que tú estás pidiendo se le para encima a mis derechos. Eso es lo que estamos bregando en el Puerto Rico de hoy. Y la gente está despertando. Ahora vuelvo y planteo, cerrando, ¿no? El asunto político en 3 años y medio. ¿Cómo será? Porque el viraje ya comenzó. Y fue dramático en estas elecciones. Violentamente. A mí lo único que me ocupa, Fernán, es que percibo que un grupo pequeño de líderes del ambiente cristiano quiere defender partidos tradicionales. Sí. Eso me ocupa. Me ocupa porque creo que es faltarle al pueblo, faltarle a las ovejas que los siguen. Y es evidente que la intención de algunos líderes de defender a su partido tradicional también está ahí. No se atreven de frente, no tienen la honestidad de decirlo y no tienen la honestidad de plantear los argumentos por los cuales quieren que la gente se mantenga en uno de los 2 partidos tradicionales. Pero me consta que es así, sé que es así y yo no sé qué mensaje van a ir de aquí al 2024 porque el pueblo anda demasiado al frente ya en su análisis para que un líder cristiano le diga, quédate en este partido tradicional, el mismo partido que la agenda utiliza, sea azul o sea rojo o sea verde, que la agenda utiliza para convertir en ley todas estas cosas y seguir arrinconándonos a nosotros. O sea, es absurdo, pero me consta que es así. ¿En esos casos es una lealtad sin son ni ton a una organización política o es que algunos de ellos tienen algún interés? Yo creo que es una mezcla de las dos. Una influencia, no perder una influencia. Yo creo que es una mezcla de las dos. Vamos a ver cómo eso cambia en los próximos, ¿verdad? 3 años. Pero si hay algo que me ocupa es que haya un grupo de líderes que pueda estar utilizando como estrategia el manejar el asunto de tal manera en que la gente se quede en los partidos tradicionales que hoy manejan proyectos de ley para meterlos presos a ellos como pastores también, déjame decirte. No mezcla, ¿no? O sea, es una cosa bien extraña. Es una contradicción. No tiene ninguna... Pero está ahí, es una realidad. Ningún sentido. Interesante lo que sigue pasando. Y vamos a estar aquí bien pendientes como siempre. Totalmente. Son las 7:32, Puerto Rico, buenos días. En Ruta Nueva Vida 97.7.